Esta semana es Semana Santa. Y hay algunos conceptos que estaría bueno saber. Porque uno a veces pasa y dice, ¿por qué Semana Santa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hay con esto? Sabemos que hay una cuestión religiosa de por medio, pero ¿qué tiene que ver, en todo caso, la muerte y resurrección de Jesús con huevos de chocolate y un conejo? Eso también es bastante complejo. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a ir por partes. Y ¿qué es esta Semana Santa? La Semana Santa ya arrancó el domingo, que fue Domingo de Ramos. Y vamos a ir de a poco. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Es la semana que comprende la Pasión de Cristo. Como el nombre de la película aquella de Mel Gibson. Bueno, que la pasión de Cristo no viene de un amor muy fuerte, un sentimiento muy potente, ni nada de eso, sino que esto viene de el latín patio, que a su vez proviene del griego patos, y que viene de padecimiento, de sufrimiento. Por eso viene de esa parte, de lo que termina sufriendo en la última semana de vida del Mesías. El Domingo de Ramos, fue el domingo pasado, que ese día se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde las multitudes se reúnen alrededor de él y creen en él, y parece que finalmente llega gloriosamente a esta ciudad que es tan importante para los tres grandes monoteísmos, para las religiones abrahámicas, contando como es el Islam, el judaísmo y el catolicismo, por la cristiandad en general. Después viene el lunes santo, que es cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Que atenti, porque acá hay un Jesús picante, ¿no? Que agarra y revolea cosas por los aires, que se veo como se planta y se la banca de puñado ahí. Que dicho sea de paso, la Biblia directamente dice: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban del dinero, o sea, a los arbolitos le hizo así, tomá, le levantó las mesas para todos lados, y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y ahí era donde estaba recalentándose contra quienes estaban priorizando el comercio por sobre la fe y estaban siendo impuros. Tomá, revolvió todo por todos lados. No le cabía una. Todo esto acompañado de los apóstoles, que uno los ve en las representaciones, en togas, así, muy pacíficos y todos unos niños muy buenos y demás, pero eran picantes los apóstoles. Calculen que solamente Mateo era el único que tenía un trabajo mucho más de oficina, por decirlo de alguna forma, que era recaudador de impuestos. El resto eran todos pescadores, eran tipos bravos, se la aguantaban. Y ahí es donde lo estaban acompañando a Jesús. Esto fue el lunes santo. En el martes santo, o sea, ayer, Jesús es cuando anticipa a sus discípulos la traición de Judas Iscariote, no de Judas Tadeo, que es otro de los cosas, y las negaciones de San Pedro, donde dice: me vas a negar 3 veces antes que cante un gallo. Pero ¿cómo? Que Pedro venía con otro nombre que se llamaba Simón, que era Simón Pedro. Simón creo que era así. Que Pedro pasa a bautizarlo a Jesús porque es la piedra sobre la que fundará su iglesia. Y dice que Judas lo va a traicionar. Él ya se la veía venir, ya lo sabía. El miércoles santo es cuando Judas Iscariote, o sea hoy, conspira con el Sanedrín, para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Así es que lo vende. En el jueves santo, o sea mañana, es cuando ocurre la última cena y es el arresto de Jesús. Que ese día puntualmente, y acá hay una cosa bastante loca, es la situación, que es cuando Judas lo entrega y lo identifica, lo hace con un beso. Le va y le da un beso en el cachete, y así es como lo entrega a Jesús, a quienes vienen a llevarlo preso y a llevárselo. Que
Incluso en esa situación se arma una revuelta, se picantean, Pedro saca una espada y le corta una oreja a uno. No era joda lo que estaba pasando, que después Jesús dice, no, acá esto lo evitemos, lo que tenga que suceder, sucederá. Y entonces se dispersan un poco los muchachos y se los llevan a Jesús. Pero por eso, recordando, Pedro pegó una fariñera ahí nomás, sacudió, metió un tajo, una faca, no le importó nada. Y después ya viene el Viernes Santo, que es donde comienza el triduo pascual. Triduo de 3 días. Y pascual, de Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua también? Porque ya llegamos al domingo de Pascua, están los huevos de Pascua, todo de Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua básicamente lo que quiere decir es paso o salto. Que en este caso viene a ser el paso de Jesús cuando se muere y pasa hacia la inmortalidad cuando después resucita, bla. Y de ahí viene esto de la Pascua. De ahí es donde nace esta palabra. Que tenemos el Viernes Santo, que es el día de donde Jesús está en prisión, los interrogatorios de Caifás y de Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el Vía Crucis, todo lo que conocemos, y la crucifixión de Jesús, y después su sepultura. El Sábado Santo, que es el día de la soledad de María, cuando se queda esperando y sufre y qué sé yo, y la pasa muy mal. Y el domingo de Pascua es cuando es la resurrección y todo lo que sabemos. Bueno, al tercer día resucitó, se elevó y demás. Entonces, todo esto dentro de lo que es la historia de lo que sucede esa semana y por qué es que van pasando todas estas cosas. Nos estábamos preguntando, ¿por qué los huevos? O sea, ¿qué tienen que ver los huevos? ¿Por qué comer huevos está relacionado con las Pascuas? ¿Cuál es la relación directa que hay entre la muerte del Mesías del cristianismo y comer huevos? Una explicación que hay, y es que en las épocas antiguas los huevos fueron considerados carne. No que eran de carne los huevos directamente, sino que cumplían el mismo rol. Y como no se puede comer carne durante la Cuaresma, vemos que era como, había una concepción ahí de que antes de nacer igualmente ya era como un feto de gallina. Aunque las gallinas seguían poniendo huevos porque claramente no identificaban la Cuaresma. Los huevos se conservaban cocidos y se consumían al terminar la Cuaresma en la Pascua. O sea, cuando vos ya podías volver a comer carne y comer animales, ahí comías en la Pascua, se comían los huevos. Por eso es que el domingo es el día que se comen los huevos. Y bueno, y el hecho de eso, también hay una situación de que, convengamos que muchas de estas tradiciones son del hemisferio, ocurrieron y nacieron, y todo lo que vamos adoptando en el hemisferio norte del planeta, hay un hecho de asociar el huevo con la fertilidad, porque coincide la Pascua con el comienzo de la primavera, que es la estación fértil, donde la tierra vuelve a dar sus productos, digamos. Y también en su momento sucedía esto de que, por ejemplo, los que tenían y habían guardado de las cosechas y demás, lo primero que se hagan antes de poder salir a cazar y demás, los primeros pobladores de la antigüedad, era en esta época comerse los huevos de los pájaros que volvían, de los pájaros migrantes. Pronto, obviamente, la tradición esta de comerse los huevos el día de Pascua, porque lo habían estado guardando, lo habían estado juntando, pasó hacia el mundo de la pastelería, y ahí se empezó a elaborar con distintos ingredientes, que primero fue el azúcar y después llegó el chocolate, y así llegamos a que tenemos estos huevos de chocolate. Así que ya saben, es como no se podía comer carne dentro de las costumbres religiosas, el huevo se guardaba, porque también lo consideraban como medio como que si te estabas comiendo un feto de gallina, por decirlo de alguna forma. Entonces, así se guardaba y se comía en el domingo. Y de ahí fue mutando hacia que el huevo pase a ser de chocolate. La otra pregunta es, ¿por qué un conejo? Porque la gallina la entendemos, porque es la que pone los huevos. O algún tipo de ave, incluso si hubiese sido un reptil, también lo entenderíamos. Ahora, ¿por qué un conejo? ¿Qué tiene que ver el conejo? La elección del conejo puede ser y viene vinculada a su capacidad prolífica de procrear y de engendrar vida, que es
valor también muy simbólico de estos pueblos de las fiestas de la fertilidad de la tierra después del invierno. O sea, todo lo que estaba vinculado hacia la primavera. Los huevos tienen que ver con la cuaresma, tienen que ver con toda la parte religiosa de las Pascuas, pero también están vinculados en cierta forma a lo que era la fertilidad de la primavera. Y el conejo viene por la primavera directamente. Entonces viene de ese lado. Que generalmente lo que hacían al mezclar las cosas era que traía una canasta de los conejos con huevos y los escondía y los chicos lo encontraban y demás. También el conejo está asociado con la diosa fenicia Astarte, a quien se le asignaba el mes de abril. Y en alusión a esta diosa es que en algunos países de centroeuropeos y también que eso se ha ido llevando hacia otros lados, a la festividad de Pascua se la denomina Easter. Que si vemos los Easter eggs, que se llaman los huevos de Pascua, que se encuentran, por ejemplo, en los videojuegos, cuando encontramos esas cosas que están escondidas y demás, vienen para ese lado. El Happy Easter vienen por ese lado. Y también se hace relación a otra diosa que es Ostara, que es una antigua divinidad germánica de la primavera, que también se la conocía como Easter. Y entonces vienen por ese lado. Que ellas son las que traen al conejo. Que el conejo trae huevos y los esconde, porque se mezclaron un poco ahí las tradiciones. Y los huevos se comen el domingo, porque el domingo se volvía a comer carne. Y podían volver a comerse a los animales. Que es el día en el que resucitó Jesús. Así es más o menos el vínculo que hay entre una cosa y la otra. Y aquí se los hemos contado. ¿Cuándo entonces se comían los huevos? Después de la resurrección. ¿Y cuándo fue la resurrección? La resurrección fue post-crucifixión.